Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. En América Latina, en las últimas 2 décadas, se ha generado un fenómeno importantísimo y es la apertura de las relaciones internacionales. Una apertura que de alguna manera ha roto la primacía que sobre esta región tenía los Estados Unidos y eso de alguna manera explica que de una parte, tanto México como Brasil, las dos potencias subregionales más importantes, hayan tenido un protagonismo global destacable, pero también explica que, por ejemplo, un país muy pequeño haya tenido un protagonismo al calor, a la sombra, a la luz de la Unión Soviética, como lo es Cuba, como lo fue Cuba y como lo sigue siendo Cuba. Sin embargo, más allá de eso, América Latina se encuentra en una plena explosión de sus relaciones internacionales, de su impacto global y obviamente esto requiere una explicación. Para entender qué está sucediendo en América Latina, para entender cuál es su impacto más importante, conversaremos hoy con Andrés Molano Rojas. Andrés Molano Rojas, abogado especialista en Derecho Constitucional. Es magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales de la Universidad del Externado y licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Bogotá, Colombia. Actualmente es director académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina, OPEAL, del Instituto de Ciencia Política. Fue director de la revista Temas Jurídicos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá y catedrático de pregrado y posgrado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad Externado de Colombia. En la actualidad se desempeña como columnista semanal del diario El Nuevo Siglo en Bogotá, Colombia. Bueno, Andrés, hay un elemento clave en la política internacional de América Latina, es que nos han vendido la imagen de que hay una especie de unidad en la política internacional, que hay una especie de coherencia, de acuerdo político en la unidad internacional de América Latina. Pero la pregunta es, ¿esa unidad, esa coherencia existe o esto es más discurso político? No, Carlos, yo creo que se trata esencialmente de una idea recibida de un lugar común que tiene muy poco asiento en la realidad. En primer lugar, porque los estados de América Latina son tremendamente diversos y distintos unos de otros en términos de sus problemáticas, su capacidad de acción en el escenario internacional. Uno no puede comparar, por ejemplo, la capacidad de acción diplomática de un país como Brasil con la que pueda tener un estado centroamericano como Honduras, ni mucho menos uno como Haití. Hay estados que tienen una enorme tradición de acción en el plano internacional. Cuba, por ejemplo, que tiene un tremendo activismo diplomático a través de sus múltiples embajadas y representaciones diplomáticas a lo largo del mundo. Es el país de América Latina que más representaciones diplomáticas tiene en todo el mundo. Luego se trata de estados con México, agendas distintas. México también, digamos, uno no puede comparar la capacidad de interacción en el plano internacional de los estados de América Latina. Tienen distintas agendas, distintas actividades, tienen distintos interlocutores, el grado de interlocución varía muchísimo de un estado a otro y sobre todo, Carlos, y eso es lo más importante en este momento, han elegido estrategias distintas de inserción en el plano internacional. Mientras un país como Venezuela ha preferido una estrategia contrahegemónica, un país como Brasil ha preferido una estrategia que pudiéramos denominar de inserción consensuada. Brasil busca ser aceptado, busca ser recibido en el orden existente antes que transformarlo de manera radical. Otros estados como Colombia han optado por una estrategia de diversificación, tratar de encontrar nuevos interlocutores y nuevos temas distintos en el caso colombiano del narcotráfico y del conflicto armado con los cuales o a partir de los cuales hablar con el resto del mundo y lo han logrado parcialmente. Luego, en ese sentido lo que tenemos es una diversidad de estrategias de inserción en el sistema internacional y una pluralidad de agendas de política exterior en América Latina. En ese contexto de pluralidades, de diversos, digamos, acentos en la política exterior, se ha hablado muchísimo de la política exterior brasileña, incluso en los últimos años se ha tendido a sobrevalorar, me parece a mí de alguna forma, lo que significa el modelo Itamaraty y su impacto político. Y lo digo de cara a dos de los países que hemos mencionado, que son Cuba y México, que han tenido un éxito también rotundo frente a la política internacional. ¿Hay una sobrevaloración en efecto de Brasil? Yo diría que así como hay burbujas
financieras y burbujas especulativas. Hay burbujas geopolíticas. Es una crítica contundente. Y temo que Brasil podría ser una burbuja geopolítica. Y si empezamos a entrar en el terreno de las cábalas y las apuestas, en las que los analistas políticos no deberíamos entrar, pero en la que inevitablemente siempre acabamos. Yo diría que en el futuro la gran potencia o el gran actor de América Latina será México antes que Brasil. Me has quitado la pregunta con la que iba a seguir, y era si México o Brasil. Ya has optado, te has decantado claramente por México. Sí. ¿Qué elementos de la vida mexicana, qué elementos de la política internacional mexicana te llevan a decantarte por México más que por Brasil? Mire, porque México tiene una mayor capacidad de interlocución con Latinoamérica, que es un obstáculo que ha tenido que ir lidiando Brasil. Es decir, Brasil está separado de América Latina por un inmenso mar verde que es la selva amazónica y por un muro lingüístico que es el tema portugués-español. Claro. Y eso no se ha podido superar y no se supera fácil. Bueno, contrataron fácilmente. 15.000 o 20.000 maestros de español hace unos años. Ahora, uno podría preguntarse qué es lo que quiere Brasil de América Latina o en particular de Sudamérica. Y yo sospecho que el resto de Sudamérica para Brasil es sobre todo el obstáculo que hay que salvar para llegar al Pacífico, ¿no? Y en ese sentido veo un obstáculo una además visión con un prejuicio histórico muy interesante, es que muchos intelectuales brasileños suelen pensar que los países hispánicos son digamos, gran error estratégico desde la implosión hispánica que termina fragmentada en varios estados. por oposición a lo que logra hacer el Brasil gracias a la manera en que se da su independencia, porque de lo contrario también tendríamos unos es que 10 o 15 estados en lugar de una república federal del Brasil ahí. ¿No es verdad? Sí, bueno, además se ha construido una imagen de que Brasil siempre ha sido un estado pacífico, unificado, unitario, y Sí. cuando uno revisa la historia política de Brasil es, por el contrario, fuertemente activo y muy violento. Y habría que recordar algo que dice Fareed Zakaria en su libro sobre el mundo post-Estados Unidos. Recuerda Fareed Zakaria que las potencias son como las divas del espectáculo. Entran y salen de escena haciendo un gran escándalo. Luego, ya se trate de Brasil o se trate de China, claro. a pesar de que China insista en el ascenso pacífico, lo cierto es que los estados que empiezan a desarrollar agendas de potencia causan algún escándalo cuando empiezan a proyectarse. México, por otra parte, para volver a la pregunta de la que surgen todas estas reflexiones, tiene una estructura económica que a mi modo de ver es más competitiva que la de Brasil. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos produjo unas transformaciones institucionales enormes en Brasil, en México, perdón, y eso le da a México una ventaja frente a la estructura institucional brasilera que es muy poco amigable con la inversión, por ejemplo, a pesar de lo que uno tendería a creer. El marco normativo brasilero es poco amigable con la inversión. Son otras cosas lo que está trayendo la inversión extranjera a Brasil. Y México finalmente es la única economía con un elemento industrial importante en América Latina. Brasil ha dependido todos estos años en su crecimiento básicamente de la industria extractiva y en ese sentido pues eso tiene unas limitaciones que habrá que ver cómo gestiona Brasil. No puede uno descartar en modo alguno el éxito y ojalá así fuera que Brasil tuviera éxito en sus aspiraciones. Pero le veo más oportunidades a México a pesar de los tremendos desafíos que enfrenta en materia de seguridad. Esto coincide, Andrés, con algo y es que Brasil en la vida diaria es un poco más burocratizado que México. Es decir, Brasil es un poco más lento para los trámites que hacen los ciudadanos, las empresas, el asunto de estar cadastrado o no estar cadastrado, es decir, estar en el catastro, de cómo se mueve o no se mueven, quién está empadronado, quién no está empadronado en Brasil es clave para cualquier trámite. Mientras que en México hay una cuota de libertad y movimiento institucional mucho más abierto. Yo no sería tan generoso tampoco con esa valoración de México. Los estados latinoamericanos son tremendamente burocratizados y son paquidermos de trámites y de requisitos. Y eso es un obstáculo a su competitividad en el plano internacional. Pero México, vuelvo al tema, tuvo que transformar muchas instituciones como consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en ese sentido adaptó procedimientos, redujo trámites, flexibilizó una serie de marcos regulatorios y eso contribuyó definitivamente a
a crear una plataforma con una perspectiva muy interesante en el futuro. Algunos han criticado fuertemente la política exterior de México desde que llegó Vicente Fox y el PAN al poder y obviamente lo que hizo Felipe Calderón. Sin embargo, habría que entender que México lo que hizo en los últimos 18 años o en los últimos 15 años es un tema de transición política después de un régimen de partido único que era el PRI, hasta el punto que en México no existía una especie de ley, por ejemplo, para otorgar el presupuesto a Ciudad de México, y una de las primeras tareas del PAN era negociar la creación, la construcción de un marco jurídico para poder determinar las diferencias entre el gobierno nacional y el gobierno del Distrito Federal. Este asunto de esa transición política mexicana permitió que México pudiera seguir sacando réditos, por ejemplo, del nacionalismo con el cual marcó su política internacional en las décadas de los 70s y 80s. Bueno, México ha tenido siempre una política exterior particularmente autónoma y afirmativa, por contraste a la que pudiera uno encontrar en otros países de América Latina, en particular frente a Estados Unidos por razones históricas, ¿no? Hay un sustrato histórico nada desdeñable que uno tiene que tener en cuenta. Pero también ha tenido que enfrentar otro tipo de problemáticas y un escenario internacional distinto, y eso explica tal vez algunos cambios en la política exterior mexicana y además el hecho de que la alternancia política, el fin del priismo y el advenimiento del PAN al poder, pues permite introducir cambios de corte partidista a la política exterior. Antes quizás México tenía política de Estado porque era la política del PRI. Ahora tiene que darse la tarea de construir, digamos, esa política exterior, pero yo creo que en términos generales México no se ha movido, no ha dado un giro radical en materia de política exterior, pero sí ha tenido una serie de conductas significativas, como por ejemplo votar en contra de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en alguna oportunidad, pero al mismo tiempo que hace eso, ha votado en contra de la intervención militar de Estados Unidos en Irak en el Consejo de Seguridad. Luego, ahí hay una construcción de autonomía muy interesante. Te dejo con una pregunta en este contexto y es, quiero que nos relates o si lo puedes contar, ¿por qué cuando las guerras del Congo, lo que General Prunier ha llamado las guerras mundiales de África, a la caída de Mobutu Sese Seko en Zaire y al surgimiento de Laurent Désiré Kabila, Kabila viaja a La Habana? Pero nos lo cuentas enseguida. Ya regresamos. Estamos hoy con Andrés Molano Rojas hablando sobre política internacional de América Latina. Bueno, Andrés, quedamos hace un momento con una pregunta que ya te dejo la cara que me estás haciendo, y es cómo explicar la visita de un personaje tan poderoso en un momento fugaz y tan exótico y luego desaparecido de la escena como Laurent Désiré Kabila en la República Democrática del Congo y su visita a Cuba en el año 97. Esa es una buena pregunta para un examen final de Relaciones Internacionales. Así que la tendré en cuenta en mis clases. Pero ese episodio es quizás un ejemplo del enorme grado de autonomía que llegó a tener la política exterior del régimen de Castro y que, como tú mismo lo señalabas al principio, hoy es uno de los grandes triunfadores en la política exterior latinoamericana, con el hecho de que Cuba tenga la presidencia pro tempore de esa comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, uno de cuyos supuestos fundacionales es la defensa de la democracia. ¿Cuál democracia? Pues no creo que sea la de Castro, pero ahí está. La monarquía, ¿no? de facto de los Castro. Y la cuestión, sí, la finca de los Castro. La cuestión en la pregunta que haces tiene que ver con la forma en la que Cuba fue capaz de afirmar la autonomía de sus intereses en el plano internacional, incluso frente a la influencia de la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, por supuesto que por oposición a los Estados Unidos, con un tremendo margen de autonomía que la convirtió en referente de muchos otros actores en el plano geopolítico a nivel internacional. Cuba no solamente va a inspirar movimientos revolucionarios y movimientos insurgentes armados en América Latina, y de hecho los va a apoyar en algunos casos, sino que va a ejercer un intervencionismo muy importante, incluso en asuntos del continente africano, como este que mencionas, y se convierte en un polo de referencia para distintos procesos en distintos lugares del mundo. Esto
tú lo has dicho con claridad, es un éxito de Cuba, es su política internacional, que además es muy paradójico que se dé posterior al bloqueo digamos al bloqueo, no, a la ausencia del soporte soviético, en medio del bloqueo norteamericano, en medio de una crisis económica pavorosa en Cuba, pero Fidel Castro y los Castro siguen teniendo unas redes de poder internacional contundentes en el escenario del siglo XXI. Sí, sin duda, y lo logran a través de esa tupida red diplomática que han logrado construir y a su participación muy activa, por ejemplo, en el movimiento de los no alineados, que claramente han logrado alinear con algunas posiciones de Cuba en distintos foros. Y es interesante subrayar eso, esa autonomía que se construye incluso dentro del marco de la Guerra Fría, no se va a ver afectada por el periodo especial de la revolución, sino que se va a mantener y ahora parecería haber adquirido nuevos horizontes en un escenario que es más interesante todavía, Carlos, porque pues acaba de ser reelegido para un nuevo mandato Raúl Castro y ha dicho que Dios mediante será el último. Luego creo que hay elementos a los cuales uno debería ponerle atención para seguir con cuidado en el plano latinoamericano. ¿Sorprende o no sorprende que en estos últimos 20 años, desde que acaba la Guerra Fría, desde que, digamos, de una interpretación histórica y política comienza el siglo XXI, no aparece Argentina como una gran potencia latinoamericana como los argentinos creyeron ser en muchos momentos? Es decir, Argentina ha ido perdiendo espacio, ha ido perdiendo peso, ha ido perdiendo credibilidad, protagonismo e incluso hasta la credibilidad. Voy a plantearlo en algo que a los católicos les fascina, que es el psicoanálisis. Es decir, Argentina ha ido perdiendo todo protagonismo. ¿Qué pasa con Argentina? Bueno, Argentina intenta redefinir su política exterior luego de la Guerra Fría. Argentina había firmado también una posición muy fuerte frente a Estados Unidos. Y en el gobierno de Menem pasa más bien a cierto alineamiento con los Estados Unidos, ¿no? La Argentina de Menem participa en la Guerra del Golfo en 1991-92 en la gran operación militar que comanda y dirige Estados Unidos, la primera gran guerra pues, de la posguerra fría. Pero además de esos cambios en materia de política exterior que han podido generarle algún costo, el desempeño económico de Argentina se ha convertido en el peor enemigo de sus aspiraciones a ejercer el rol de potencia regional. Primero fue toda la crisis económica de finales del gobierno de Menem, la crisis del 2001 de hecho, y luego el errático manejo de la economía del kirchnerismo, pues, que tiene a Argentina en una muy pésima situación económica, con una de las tasas de inflación más altas del mundo y con unos indicadores que pues, cuestiona al mismo Fondo Monetario Internacional porque no se ajustan a la realidad. O sea que estas pretensiones argentinas de creerse un par del mundo europeo se evaporaron. Sí, y claramente ha perdido mucha de la fuerza y de la atracción que habría podido tener en algún momento frente a la emergencia de nuevos liderazgos, el liderazgo del mismo Hugo Chávez, y frente a la política mucho más pragmática, mucho más ortodoxa de Brasil, por ejemplo, que en materia económica ha logrado un desempeño bastante satisfactorio, que no se ha dejado enredar en el tema de la confrontación o el alineamiento absoluto de los Estados Unidos, sino que ha aprendido pragmáticamente a jugar su rol y aprovecharlo tanto como sea posible como potencia regional, y eso deja a Argentina, digamos, en una posición muy marginal en términos de las relaciones de poder en América Latina. Al lado de Argentina, digamos, sucede un fenómeno importante y es que también gran parte de la belicosidad de Argentina y de la capacidad diplomática siempre estuvo orientada a combatir a Chile. Y desde hace unos años para acá se dice que además no solamente resolvieron todos sus líos, sino que además tienden a una especie de compatibilidad. Sin embargo, cuando uno conoce claramente a los argentinos y a los chilenos, sabe que hay temas que son irresolubles. Chile es el otro país, digamos, que ha tenido un éxito rotundo, pero a diferencia de los otros países que hemos mencionado, bastante silencioso en sus relaciones internacionales. Es decir, pasó de una relación muy estrecha con Estados Unidos a tener una relación muy plural con todo el mundo. Fue quizás el que tuvo un primer tratado de libre comercio con China, un tratado de libre comercio con Japón, tiene relaciones muy estrechas con el mundo de Asia-Pacífico.
¿Qué papel juega Chile en este contexto? Bueno, hay que señalar también que el primer tratado de libre comercio de China fue el tratado de libre comercio con Chile, ¿no? Bueno, claro, Es decir, eso. los dos aprendieron Vieron mutuamente cómo se hacía un tratado de libre cómo se comercio negociaba, y claro. yo creo que esa es una cosa muy, muy importante. Yo creo que el Cono Sur es un escenario geopolíticamente muy interesante en América Latina, porque tú hablas de la rivalidad entre Chile y Argentina y hay varios incidentes que traer a colación. Y varios intentos fallidos a lo largo de la historia de delimitación, por ejemplo en el canal del Beagle, que finalmente se resuelven con un laudo papal, pero que ese camino no fue nunca un lecho de rosas. Pero Argentina también tuvo una relación conflictiva con Brasil, en la que hubo de por medio sendos programas nucleares. No, ha tenido. Ha tenido. Sí, continúa. También, yo creo que sí. Y que eso se ha apaciguado de alguna manera con el proceso de institucionalización de Mercosur. Ahí hay un éxito relativo de Mercosur. Bastante relativo. Muy relativo porque Mercosur es como proceso de integración, está estancado. estancado. Uruguay, el problema de la triple frontera continúa. Pero en el caso de Chile, digamos, ha sido clave su estrategia de inserción económica internacional. Es decir, Chile renuncia a la idea de los grandes proyectos de integración que están de moda en América Latina hace algunas décadas y prefiere una inserción de carácter bilateral. Entonces, lo que tiene Chile es un enorme grado de internacionalización basado en una apertura unilateral y en una serie de tratados bilaterales que le permiten, que le dan un mayor control, digamos, de sus propias condiciones de inserción económica internacional. Y en ese sentido, Chile se ha mantenido al margen de otro tipo de problemas o de fenómenos en América Latina, ¿no? Sin contar con el hecho de que, por otro lado, la transición a la democracia chilena viene aupada por una gran concertación nacional que, bueno, se ha venido desmontando paulatinamente y eso le da una estabilidad política que, por ejemplo, no vamos a encontrar en Argentina o incluso en el mismo Brasil en los primeros años de la transición a la democracia. Y eso le da a Chile un apalancamiento importante en términos de su proyección internacional también, sin duda. Pero más proyectado al resto del mundo que la misma América Latina, ¿o no? Yo no diría que mucho más proyectado al resto del mundo, pero Chile no puede escapar a los condicionamientos de su geografía. Es decir, uno no puede pretender que Chile esté integrado, interconectado con el Caribe, porque básicamente pues la geografía no lo permite. Claro, obvio. ¿No? Luego Chile ha tenido que buscar un lugar en el Pacífico y en ese sentido ha desarrollado una geopolítica, una concepción geopolítica muy, muy interesante, en la que Chile además se considera proveedor de un bien público global, como es la seguridad de la navegación del Pacífico Sur, ¿no? Y eso le ha permitido, pues, obtener unos réditos importantes en política exterior. Bien, ya regresamos, estamos con Andrés Molano Rojas, hoy hablando de política internacional en América Latina, no se vayan. Andrés, me toca preguntarte por algo que ha sido uno de los temas de debate más interesantes, más intensos desde el año 97-98 en América Latina, y es la presencia de potencias extrarregionales en la región. Y se alude normalmente a tres, a China, a Rusia y a Irán. Pero también hay otros países distintos como India, por ejemplo, o Turquía, que comienza una serie de desembarcos, por llamarlo de alguna forma, de su presencia en América Latina. ¿Cómo entender esta presencia de estas potencias en el contexto latinoamericano? Bueno, es una presencia muy heterogénea y muy diversificada. Es decir, el grado de penetración de potencias extrarregionales varía de un país a otro y varía de un sector a otro. Es decir, uno tendría que mirar el tema, por ejemplo, los temas militares, el tema de la energía, el tema del acceso a recursos naturales, en particular la tierra, que yo creo que es un problema que va a ser importante en la agenda de América Latina en los próximos años. El tema de cómo se está manejando la tenencia de la tierra y la compra, land grabbing en inglés, de la tierra por parte de compañías extracontinentales, de grandes corporaciones multinacionales. El hecho es que a lo largo de su historia hubo cierta insularidad geopolítica de América Latina,
¿no? Refrendada, digamos, por la doctrina Monroe y la idea de que los Estados Unidos no admitirían la intervención de potencias extracontinentales en el hemisferio. Pero esa insularidad se ha ido reduciendo, sobre todo después, pues empieza a reducirse en el marco de la Guerra Fría, pero se reduce aún más en la posguerra fría, de la mano de procesos de globalización, y de la mano, sobre todo, y eso me parece muy interesante, de los cambios en los patrones de consumo y adquisición de energía a nivel mundial. Y hay algo muy interesante que está pasando en América Latina, y es que América Latina se está convirtiendo en un proveedor importante de energía para algunas de esas nuevos grandes consumidores de energía que lo están haciendo además por fuera del mercado. Y estoy pensando específicamente en Venezuela. Y a través de pactos bilaterales, China, por ejemplo, le compra una importante dosis de petróleo a Venezuela, y ese petróleo importante sale dosis del porque mercado. es una importante dosis en cantidad, pero algunos observadores han dicho que los montos de la venta efectiva en términos de lo que significa para Venezuela es muy bajo, porque Pues, Venezuela se comprometió a venderle... Comparado con la relación petrolera que hay entre Venezuela y Estados Unidos, es No, y significativamente por el monto bajo. de la venta. Pero- Porque es que se dice que Venezuela viene vendiéndole ya hace varios años a China barril de petróleo entre 5 y 10 dólares, independiente del precio del mercado. Ese es otro asunto. Pero digamos, todos esos son sectores en los cuales se está presentando esa penetración de potencias extrarregionales en América Latina, que es un fenómeno inédito de alguna manera en la región, debido a esa insularidad de la que hablaba hace un rato. En esa condición, uno de los elementos que más llama la atención es la renovada venta de armas a América Latina. Bueno, y ahí hay una disputa importante, si ha habido o no ha habido una especie de carrera armamentista, aunque, digamos, ha habido una venta significativa para lo que normalmente se vendía en América Latina de armas, y ahí aparecen países como Rusia, China, Irán y otros más como los británicos, la misma Alemania, vendiendo sistemas de defensa. Ahora Francia muy comprometida con Brasil en temas de bueno, submarinos nucleares, helicópteros, etcétera. ¿Qué pasa en ese contexto? Yo creo que es una consecuencia de la globalización del mercado de armas. Por un lado, es un mercado muchísimo más abierto, muchísimo más competitivo, en el que por otro lado los estados latinoamericanos, como consecuencia de un mejor desempeño económico, tienen una mayor capacidad adquisitiva. Ahí podemos contar una anécdota. Y, digamos, hay dinámicas internas que también han cambiado, ¿no? Pues allá en la década de los 80 Colombia tuvo que hacer un enorme lobby a ver si podía comprar 2 helicópteros Black Hawk en Estados Unidos. Y no los pudimos comprar porque no nos los quisieron vender. ¿Cuántos Black Hawk llegaron a Colombia en el marco del Plan Colombia? Entonces hay unas nuevas dinámicas que alteran el funcionamiento del mercado de armas. En algunos casos, la búsqueda de mercados distintos a los tradicionales en materia de armas ha obedecido al cierre de esos mercados tradicionales, y estoy pensando en las limitaciones que ha impuesto Estados Unidos a la venta de armas a Venezuela, las limitaciones que ha puesto a venta de armas a Bolivia, por ejemplo, para señalarlos. Y de alguna manera lo que han hecho es buscar en otros mercados. Pero estás tocando un tema muy interesante, porque ¿solo es producto de la limitación la búsqueda de otros mercados o también había otros componentes ideológicos? Ejemplo. No. Y por supuesto, es una mezcla de varios factores. Es decir, porque, la ampliación de la oferta, por un lado, de manera significativa, las restricciones del acceso a algunos productos, y también la intención de construir sobre el comercio de armas, digamos, de incorporar el comercio de armas a una agenda que puede ser mucho más amplia, de antagonismos políticos dentro de la estrategia contrahegemónica de Venezuela, que la lleva entonces a asumir esas posiciones cercanas a Rusia en distintos planos, desde el retórico hasta la firma de unos acuerdos que aquí a la gente se le olvida. En septiembre de 2008, mientras se exigía a Colombia una cantidad de cosas al fragor de la operación Fénix en Ecuador, la Asamblea Nacional de Venezuela declaraba secretos todos los acuerdos sobre armas que firmara la República Bolivariana de Venezuela con Rusia. Y eso sigue secretísimo hasta hoy, pero parece que a nadie le importa. Hasta el punto de que no sabemos qué ha comprado. Nadie sabe, a pesar de lo que dice UNASUR en su informe sobre el gasto militar en América Latina. Bueno, lo de UNASUR sería una de las preguntas importantes que enseguida te la haré. Pero antes de abandonar este tema de las potencias extrarregionales,
Uno de los casos que más llama la atención, por extraño, culturalmente, religiosamente, políticamente, es la presencia de Irán, que obviamente ha estado muy asociado con el tema de Venezuela, pero en los últimos 2 o 3 años cada vez con una mayor presencia, incluso con un interés más estratégico sobre Ecuador que sobre Venezuela mismo, y obviamente con una presencia destacadísima en Nicaragua. ¿Qué hace Irán en este contexto? Bueno, Irán ha sido objeto de un fuerte aislamiento internacional. Y en ese sentido, cualquier interlocución le parece interesante, para empezar por ahí. Pero luego podríamos hilar un poco más delgado y hacernos preguntas acerca del programa nuclear iraní, del acceso que pueda tener o no a los recursos necesarios para adelantarlo, que es un programa que a Irán le interesa tener, yo creo, sobre todo al borde de. Yo no creo que a Irán le interese realmente tener armas nucleares, pero le gusta mantenerse justo al borde de, y ahí, digamos, puede haber algún interés en América Latina. Compensar, por ejemplo, el tema de las sanciones financieras a las que ha estado sometido Irán. Ese es un detalle muy importante. Irán está en la práctica excluido del sistema financiero internacional. Y entonces hay mecanismos, dijéramos metafóricamente, de lavar dinero, de Desarrollo, el Banco con base en Internacional Caracas. de Desarrollo, Claro. que tiene las mismas siglas del BID y del Banco Interamericano de Desarrollo, y a través del cual circulan recursos y se lavan, digámoslo como tiene que decirse, se lavan recursos iraníes que deberían estar sujetos a los embargos y las sanciones que le ha establecido la comunidad internacional, pero que por ese conducto pues son reinsertados en el sistema financiero mundial. Y hay otras cosas anecdóticas o digamos llamativas de ese proceso. El acuerdo que acaban de firmar Argentina e Irán en relación con el esclarecimiento de los ataques terroristas que se producen en Buenos Aires contra algunos objetivos de la comunidad judía de Buenos Aires, que prácticamente pues, dejan en el limbo la perspectiva de que haya responsables, sabido como es que hubo funcionarios del gobierno iraní involucrados en esos atentados. En esa perspectiva, Andrés, llama también la atención de forma detallada todo el asunto de cómo Irán ha empezado a propagar fuertemente una serie de ayatolas para, digamos, fomentar el crecimiento del Islam en América Latina y sobre todo del Islam chiita, de un Islam proiraní. Y aparece, para mencionar el caso de Colombia, por ejemplo, comunidades chiitas proiraníes muy curiosas en ciudades tan extrañas como Tumaco, Guapio o Buenaventura. Bueno, hay también un ejercicio de proselitismo religioso que no es extraño a la historia de la política exterior de Irán. Irán ha utilizado la religión como parte de su repertorio de política exterior y no habría razón para que no la utilizara en América Latina, ¿no? En ese contexto aparece otra cosa que es muy interesante, es que la llegada de Irán obliga a un desembarco mayor de Turquía. ¿Cómo lo ves? Es un reflejo de la competencia que se libra en este momento en la región de Asia Menor y el Medio Oriente por el liderazgo regional y una competencia entre dos modelos que podrían inspirar, digamos, transformaciones políticas en la zona. El modelo iraní o el modelo turco, un modelo turco que sigue siendo un modelo islamista, pero que finalmente tiene que ser construido sobre las bases que ha dejado el kemalismo en Turquía. Luego, esa competencia por el liderazgo regional tiene desde luego sus proyecciones en el plano más externo, en el plano de lo que hacen los dos estados, por ejemplo, en sus relaciones con América Latina u otras regiones del mundo, ¿no? Y es una competencia compleja y feroz, como lo demuestra, por ejemplo, la manera en la que Turquía e Irán han enfrentado la situación en Siria. La guerra en Siria, ¿por qué tiene efectos en América Latina? Bueno, yo creo que la guerra en Siria tiene efectos globales en la medida en la que su resultado final puede alterar de manera significativa el equilibrio de poder en una región tan volátil como el Medio Oriente, ¿no? Esa es quizás como la principal consideración que uno tendría que hacer sobre el asunto de Siria. Y además resulta interesante señalar Te lo pregunto cómo... por el llamado eje de la resistencia en el que además participan países como... Allá voy, bueno. allá voy. Eje que se ha materializado en las votaciones, por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en las que países latinoamericanos como Bolivia, como Nicaragua, como Ecuador, como Venezuela,
han votado al lado de Bielorrusia, de Sudán, de Somalia, de Rusia, China y de la propia Siria en contra de las resoluciones que se han discutido para impulsar un proceso de paz en Siria que ponga fin a la intervención. O de intervención. La intervención, digamos, tiene la vocación de imponer la paz y de proteger a los civiles. Entonces, ahí hay también un juego de intereses, un intercambio de posiciones en los escenarios multilaterales que confirma, digamos, esa retórica contrahegemónica de estos países latinoamericanos del ALBA, pero que por supuesto no se queda únicamente en la retórica. Como nos toca ir a un corte, te dejo de nuevo con una pregunta. ¿Qué significa la creación de UNASUR? ¿Es un fracaso institucional diplomático de nuevo? Bueno, ya regresamos a esta conversación con Andrés Molano Rojas. No se vayan acá en el debate de la ciencia. Bueno, Andrés, te dejé con una pregunta clave y la pregunta es ¿qué papel juega, qué hace en este contexto la creación de UNASUR? Y te lo pregunto pues porque desde que UNASUR apareció ha habido un debate intensísimo sobre las relaciones con la OEA, el papel de la OEA en que ha quedado, luego pues todo este durísimo trámite de la OEA, la creación de UNASUR si era una creación de Brasil o de Venezuela, el protagonismo de UNASUR, un debate muy fuerte entre Colombia y Venezuela, pero luego también el papel de Brasil y un tema fundamental en UNASUR, la exclusión de México. ¿Qué es UNASUR? Bueno, esa es otra pregunta de examen de relaciones internacionales, ¿no? Vamos de parcial en parcial. La primera Por ahora lo vas ganando. Gracias, Carlos. La primera observación que hay que hacer es que, en efecto, la creación de esta nueva arquitectura institucional en el hemisferio obedece a un momento de crisis de la OEA. Sin duda alguna, la OEA ha tenido, después de un momento de esplendor, por decirlo de algún modo, en la década de los 90, cuando, por ejemplo, a través de la Unidad de Promoción de la Democracia fue protagonista de la creación del régimen democrático interamericano, que yo creo que es uno de los grandes logros del sistema interamericano. Después de ese momento de gloria entra en un periodo, digamos, en el que se vuelve un poco insulsa. Y no solo por José Miguel Insulza. No solo por su secretario general. Y en ese contexto, en un contexto en el que además hay nuevos problemas de gobernanza de las relaciones internacionales en la región, emerge como alternativa una nueva institucionalidad. La nota al pie que habría que hacer ahí es que la OEA ha tenido a lo largo de su historia momentos de crisis, al cabo de los cuales se recupera, y yo creo que hay cosas que la OEA, con su experiencia histórica, con sus recursos institucionales, es capaz de hacer mucho más eficientemente que cualquier otra organización. Sobre todo si se trata de una organización como UNASUR, que debemos admitirlo, nace también al fragor de una competencia por el liderazgo regional entre Venezuela y Brasil. Eso es innegable. El presidente Chávez había hablado de la OTAS, de la Organización del Tratado del Atlántico Sur. La respuesta del gobierno brasileño fue hablar de la Comunidad Suramericana de Naciones. Luego, en algún momento, Chávez dijo que ese nombre no le gustaba, entonces Brasil dijo, bueno, pues póngale como quiera, y ahí llegamos a lo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Una organización que sigue una lógica tremendamente intergubernamental, es decir, ahí no hay ningún proceso de integración, hay a lo sumo una instancia de coordinación o de cooperación. Una organización, es un foro con órganos permanentes. Eso es lo que ha pasado. Es un foro con órganos permanentes más que otra cosa. Pero que además tiene una justificación última muy clara en el caso de Brasil. Brasil considera que uno de sus intereses estratégicos es el de asegurar, un interés vital y estratégico es asegurar el mantenimiento de su soberanía en la Amazonía. Y considera que, estando la Amazonía repartida entre tantos estados suramericanos, el aseguramiento de esa soberanía solo se puede hacer a través de un marco institucional que conglomere a los estados de la región. El exministro de Defensa, Jobim, en un viaje a Uruguay, dijo expresamente que el mayor desafío en materia de seguridad de Sudamérica
era la protección de sus recursos naturales frente a la ambición de potencias extracontinentales. Es decir, está declarado. Por eso el interés de UNASUR, de Brasil, por ejemplo, en el Consejo Suramericano de Defensa. No creo que UNASUR vaya a ir mucho más lejos. Es una organización que se basa en el consenso. Luego, para tomar una decisión al interior de UNASUR, todos los estados tienen que estar de acuerdo. Eso de inmediato rebaja las perspectivas que uno pueda tener sobre esta organización. Que sin embargo, y América Latina tiene una enorme experiencia, pues vivirá indefinidamente. A nosotros los latinoamericanos nos encanta coleccionar organizaciones internacionales, esquemas de integración, foros multilaterales, un poco porque nos da pena como liquidarlos con todo. O sea, vamos camino a un nuevo fracaso institucional diplomático regional. Yo no le veo por ahora muchas perspectivas a UNASUR. O sea, sí. Bueno, dicho de esa manera, tal vez sí. Ha absorbido iniciativas como la Interconexión Suramericana, IRSA, y eso está avanzando, porque hay un enorme interés de Brasil de romper la muralla que lo separa del Pacífico. Y si uno mira el mapa del IRSA, es básicamente conectar Brasil con el Pacífico. Es una cosa tan explícita que cuesta trabajo creer que no se hayan dado cuenta. Pero no creo que UNASUR pueda ir mucho más allá, entre otras cosas porque el gran obstáculo para el desarrollo institucional en Latinoamérica y específicamente Sudamérica es nuestra soberanolatría. Somos estados obsesionados con la soberanía. Y uno lee el Tratado de Brasilia de 2005, constitutivo de UNASUR, y el primer principio de la organización es el respeto a la soberanía y el principio de no intervención en asuntos internos. Y así construir procesos de integración es imposible. No me dejes aparte una parte de la pregunta fundamental. ¿UNASUR se inventó, entre otros, para excluir a México de su influencia geopolítica en América Latina? Yo diría que es una cosa práctica y geográfica. No creo que se haya hecho con el exclusivo fin de eliminar a México. Pero tú sí crees, tú, Andrés, crees que en la diplomacia exista una respuesta como práctica y geográfica? Pues yo no negaría que Brasil, digamos, tiene claro que su competencia en el largo plazo va a ser México, ¿no? Pero creo que también estaban dadas las circunstancias para que el proyecto fuera básicamente suramericano, ¿no? Antes que latinoamericano, y digamos hay una compensación con la creación de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que no es más que una agregación de estados. Si UNASUR es un foro, esta comunidad de estados latinoamericanos es un bazar. Es un bazar. Sí, bueno, iba a decir algo más modesto, pero bueno, sí, es una especie de bazar, como se dice en América Latina, bazar persa, un poco cada uno por su lado gritando lo que quiere, lo que vende y lo que trae. Y lleno de contradicciones, como decir en su declaración fundacional que uno de sus baluartes es la democracia representativa y pues tener a Raúl Castro como su defensor, jefe pro tempore de la democracia en América Latina, lo cual no honra mucho a los demócratas, pero sí honra mucho a la diplomacia cubana. Andrés, nos quedan muy pocos minutos. Tengo que preguntarte por dos hechos quiero preguntarte que me parecen claves. Uno, la paradoja latinoamericana, pocas guerras internacionales, pero permanentes y continuos periodos de violencia interna y transnacional. Y en ese contexto aparece que la última guerra internacional en América Latina fue la de 1995 entre Ecuador y Perú. La guerra del CENEPA. Exacto. Sin embargo, las tensiones en América Latina continúan, crecen y se alimentan, pero los estados no van a la guerra porque no tienen con qué hacerse la guerra en serio. Porque no tienen con qué hacerse la guerra y porque el territorio hace muy difícil la guerra en América Latina. Es decir, si uno mira la manera... ¿Será que las capitales de América Latina apenas están tratando de llegar a las fronteras? Parcialmente, yo creo que eso es cierto, pero además si uno mira la conformación, por alguno de estos azares de la historia, la conformación de los estados latinoamericanos es de tal naturaleza que en términos generales hay una geografía tan accidentada, tan compleja, que hace muy difícil, digamos, que sean escenarios de guerra, ¿no? Y si uno mira donde ha habido los grandes conflictos, la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Pacífico, tienen unas particularidades geográficas como campos de batalla en un contexto de guerra clásica. Pero yo me pregunto, Carlos, y ahora la pregunta de examen es para usted,
Yo aquí soy el entrevistador, Andrés. ¿Qué pasará con las dinámicas de conflicto en América Latina en la medida en que avancemos hacia guerras de otra generación que no se libran en los dominios territoriales clásicos, sino, por ejemplo, en el dominio cibernético? ¿Se mantendrá esa tradicional tranquilidad en términos de conflicto interestatal en América Latina? Creo que es una pregunta que, aunque muy futurista, valdría la pena irse haciendo, porque eso definitivamente va a transformar muchas de las dinámicas de las relaciones internacionales en el futuro. Como soy el entrevistador, pues no la voy a responder, pero sobre todo porque se nos acabó el tiempo, Andrés. Andrés, Muy bien, Carlos. muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido una conversación realmente maravillosa, muy ilustrativa, muy amable. Gracias por la invitación, Carlos, y hasta la próxima. Gracias, muy amables. Bueno, a ustedes muchas gracias. Hemos llegado hoy a otra edición de El Debate de la Ciencia, hoy hablando con Andrés Molano Rojas sobre política internacional en América Latina.